Buenos días a todos. Mi nombre es Rafael Rodríguez. Soy director del Centro de Investigación Cuantitativa de VIP Investor. Y el día de hoy estamos en nuestro seminario temático Reporte Bull and Bear, el cual tiene como objetivo compartir con todos ustedes una visión estructural en los principales activos bursátiles y a partir de ahí identificar qué catalizadores tenemos para la semana, los cuales pueden producir cambios o activar escenarios operativos. No siendo más y entrando en materia, pues veamos qué tenemos en el reporte Bulem. Vamos a ver cuatro temas. El primero es las estructuras de cotización. Luego haremos un estudio de lo que nosotros llamamos la fontanería del mercado, que tiene que ver con un análisis del sentimiento, del posicionamiento, del riesgo y posterior a ello evaluaremos el calendario económico de la semana y enunciaremos algunos rasgos geopolíticos de interés y que deberán ser supervisados pues, por cualquier participante del mercado. Entrando en materia, en términos de las estructuras de cotización, vamos a entrar a ver qué nos dice el mercado de bonos, puntualmente el mercado de bonos americano. Y antes de estudiar la estructura, pues nosotros usamos un algoritmo denominado Cassandra, el cual identifica cuál sería el posicionamiento más adecuado en cada uno de estos bonos con una esperanza matemática del 67.12%. Lo que el algoritmo muestra a cierre del día viernes es que de momento el único bono que estaría mostrando algún tipo de posicionamiento es el bono, los TIPS Bond, que son bonos protegidos contra la inflación en un posicionamiento corto. De momento, el bono americano a 10 años, así como el bono o el derivado denominado TLT que cotiza bonos americanos de 20 años en adelante, pues no identifica nuestro algoritmo alguna frecuencia o posicionamiento con una alta probabilidad de éxito. Pero no obstante, debemos ir y analizar la estructura. Desde el punto de vista del bono americano a 10 años, lo que estamos viendo básicamente desde un gráfico diario es que tras construir lo que sería una estructura de inversión de tendencia tipo doble techo a la altura del 4-30% de rentabilidad con soporte en los 3.9, pues el bono americano ha caído en rendimiento, algo muy típico o esperado en la estacionalidad del activo y a partir de ahí la pérdida de esa directriz de mínimos crecientes, pues evidentemente tendría una alta probabilidad de rotar hacia cuotas de los 3.64% en el bono americano a 10 años. Actualmente, ¿qué nos muestra la estructura? Pues hemos rotado evidentemente hacia el objetivo de ese doble techo, en donde coincide con el 38.2 de Fibonacci de todo ese impulso previo enmarcado por esa directriz de mínimos crecientes en blanco. Ahora bien, de momento, ¿qué señales o indicaciones hay que nos permitan prever un movimiento más bajista, ¿cierto? Una rotación a rendimientos mucho más del 3.2%, que coincida con el 50% de Fibonacci o incluso el 61.8%. De momento, no hay señales, digamos, de una rotación alcista, ¿cierto? Para retomar la tendencia, más allá de lo que usted puede ver en el histograma de MACD. Mientras que el precio acumula mínimos menores, en términos de la fuerza del histograma de MACD, pues no se aprecia dicho posicionamiento más negativo. Sin embargo, no hay señales alcistas, ¿cierto? Para pensar que vayamos a tener una rotación rápidamente a rendimientos mucho más altos en el bono americano a 10 años. Ahora, esa es una visión resumida. Si usted mira la estructura semanal, pues ve que apenas estamos rotando hacia la media de esa secuencia de mínimos y máximos crecientes. Ahora, la rotación a la media ha coincidido con esas divergencias que se acumulaban en términos de un índice de fuerza relativa, como lo pueden apreciar ahí, y ese cruce pues, ha dado lugar a una señal corta en términos de MACD. Eso básicamente es rotar a esa estructura de mínimos crecientes
en términos de rentabilidad que arranca en agosto del año 2020. Zona interesante 3.2%, en donde veremos si empezaremos a registrar rendimientos cada mes bajos o si contrario a ello retomaremos la tendencia alcista estructural. Desde un punto de vista de un indicador de lo que nosotros llamamos amplitud de mercado, que está calculado sobre un estocástico, pues tenemos cruces descendentes y la fuerza tendencial sigue siendo claramente bajista. No se aprecia pérdida en la fuerza bajista en términos de nuestro indicador de fuerza tendencial y conjuntamente con ello vemos una secuencia de mínimos decrecientes en términos de un índice de fuerza relativa, al igual que un MACD por debajo del eje C. Es decir, no se aprecia que vayamos a revertir rápidamente esa secuencia de rendimientos cada vez más bajos en el bono americano a 10 años. Si nos trasladamos al TLT o los bonos 20 años en adelante, pues bueno, desde un punto de vista semanal o estructural, como nos gusta llamarlo a nosotros, pues bueno, venimos registrando máximos decrecientes en el precio, lo cual quiere decir que aumentaban las rentabilidades. Recuerde que la rentabilidad de un bono es inverso al comportamiento de su precio. Ahora bien, la velocidad de caída se incrementa en noviembre del año pasado, trayendo esta directriz de mayor velocidad bajista, y luego de alcanzar la zona de los 92 puntos de cotización en el TLT, pues estamos viendo un rebote. Dicho rebote se ha ido a la zona de los $107, esa antigua zona de soporte que esperamos funcione, o esperaríamos funcione como resistencia, la cual coincide con el 61.8, la zona del 50 y el 61.8 de Fibonacci. Ahora, dicha rotación pues coincide muy bien con esos cruces alcistas en términos de indicadores adelantados o osciladores y la pérdida de fuerza tendencial. Del mismo modo, hemos perdido o se ha perforado esa directriz de máximos decrecientes en un indicador de fuerza relativa semanal y empezamos a ver una señal de compra en términos de MACD. Cuando vamos a un gráfico diario, pues lo que uno aprecia es que evidentemente luego de perder o de perforar esa directriz muy rápida, azul, una caída vertical, y acumular allá abajo un comportamiento quizás de doble piso, como lo hemos visto en algunos índices americanos, pues el precio rota efectivamente hacia la zona, hacia esa directriz de menor velocidad, pero también muy estructural desde el 20 de diciembre, 20 de noviembre del año pasado, que coincide con el 50 y el 61.8 Fibonacci. De momento, ese ataque a la directriz pues se ve muy bien acompañado por un indicador tipo MACD, ¿cierto? Y respeta esa directriz de mínimos crecientes en términos de un indicador de fuerza relativa. A nivel de indicadores adelantados, tipo osciladores, pues no apreciamos señales o cortes descendentes, ni pérdida en la fuerza, con lo cual no nos extrañaría empezar a ver rotaciones hacia los 108, $110, para ir a atacar posiblemente ese soporte, ese antiguo soporte semanal en cuotas de los 111, $115. ¿Vale? Ahora, si nos trasladamos al bono americano protegido contra la inflación, pues bueno, desde el punto de vista estructural, en un gráfico semanal, pues recordamos que tras la subida por la pandemia del COVID-19, pues hemos registrado en las últimas, qué sé yo, en el año corrido, es una estructura de máximos decrecientes, y luego de ir y retestear esa cuota de los 104,72, 105,80, pues el precio está rebotando, ¿no? Y en la última semana ha perforado esa directriz de máximos decrecientes y actualmente estamos en cuotas del 38,2, 50% de Fibonacci, del último impulso bajista. Vemos señales muy constructivas como la perforación de esa directriz de máximos decrecientes en términos de un indicador de fuerza relativa, al igual que los cortes ascendentes en términos de MACD. Desde el punto de vista de indicadores adelantados o tipo oscilador, pues vemos cortes ascendentes que favorecen pues ese rally al alza, y estamos viendo cómo allá abajo se construía o se mostraba fortaleza alcista en términos de indicadores de fuerza tendencial. Ahora bien, en términos diarios,
pues esa acumulación que se apreciaba en términos semanales, pues se da quizás o probablemente a través de una estructura de doble piso con zona de soporte en 104, 55, 105,19 y zona de resistencia en los 107, 108 puntos. A partir de ahí, tras la perforación en la semana pasada, luego de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, pues el precio perfora esa zona de resistencia del doble piso y perfora a cierre el día viernes esa directriz de máximos decrecientes. Ahora, dicha perforación de la directriz, pues conjuntamente alcanza la zona objetivo de los $110, ¿cierto? Zona objetivo tras proyectar la amplitud de ese doble piso. Ahora, a partir de ahí habría que vigilar los $111 o incluso considerar si vamos a tener una rotación a la antigua zona de soporte en los $112, 113,65. De momento, no hay señales que permitan invalidar dicho recorrido al alza hacia los $112, porque vemos fortaleza en términos del histograma de MACD diario, al igual que se respeta esa secuencia de mínimos crecientes en un índice de fuerza relativa, y no se aprecian en indicadores adelantados como osciladores cortes descendentes ni pérdida en la fuerza tendencial, con lo cual esta semana habría que vigilar ese potencial rally, ¿vale? En los bonos protegidos contra la inflación. Si continuamos con nuestra exposición, pues lo que seguiría es ver qué pasa en los índices bursátiles, ¿vale? Para ello, nosotros utilizamos un sistema de negociación o algoritmo que se conoce como Apolo, que tiene una esperanza matemática o una efectividad del 79%. ¿Y qué nos dice Apolo? Bueno, en términos del índice Bovespa no hay nada, no hay una señal clara operativa. En términos del IBEX, el posicionamiento es largo, pero no encuentra o no registra que haya una oportunidad con alta probabilidad de éxito, ¿vale? Al igual que para el Eurostock 50, el CAC 40, el DAX 40, el Hansen, y de momento registra con menor probabilidad, pero con frecuencias coordinadas, posicionamientos largos en el FTSE 100. Luego tenemos nuevamente poca frecuencia, incluso sin ningún tipo de direccionalidad en el S&P 500, con una leve señal direccional en el Dow Jones, en el Russell, larga, y luego registra que de momento las frecuencias son cortas para el Nasdaq 100. Luego vuelve a mostrarnos frecuencias compradoras en el Nikkei y en el australiano, pero de momento no registra un entorno con alta probabilidad. Sin embargo, no por ello no vamos a revisar las respectivas estructuras. Empecemos por el mercado americano. Lo que tenemos en el mercado americano, en el Standard & Poor's 500, es que desde el punto de vista de un gráfico diario, pues el actual rebote, ¿cierto? Que arrancaría en octubre, registra una secuencia de mínimos crecientes y máximos crecientes a través de una estructura tipo cuña ascendente, típico patrón, ¿cierto? De agotamiento de una tendencia. Lo que queremos decir es, la tendencia estructural arrancada en enero de este año hacia un comportamiento bajista en las bolsas, y de momento este rally, el patrón gráfico, lo que muestra es que si bien tenemos un comportamiento alcista, la cotización o la forma en la que se da dentro de un patrón que denota agotamiento, ¿vale? Alcista. Sin embargo, en términos de las señales de ese agotamiento, pues no vemos pérdida de la directriz de mínimos crecientes en términos de un índice de fuerza relativa, y de momento en indicadores adelantados, como osciladores, no vemos cruces descendentes, aunque sí se registra pérdida de la fuerza tendencial. Pero de momento, mientras que no se pierda la directriz de mínimos crecientes en el precio, pues estas señales de pérdida de tendencia no tienen mucho que decir o no son un argumento suficiente para tomar posicionamientos cortos. De igual modo, recuerde que nuestro algoritmo Apolo no registra ningún tipo de frecuencia operativa
Ahora, si usted quiere verlo desde un punto de vista más estructural, pues este es el comportamiento a nivel semanal, ¿no? Estamos rotando contra esa resistencia muy fuerte a nivel semanal de los 4.083, 4.161 puntos, aunque hemos perforado el 61.8 de Fibonacci, el último impulso bajista, pues mucha atención a esa resistencia. Claro, hay señales muy constructivas. Se perforó la directriz bajista en términos de un índice de fuerza relativa semanal. Hay señales constructivas en términos de MACD, pero mucha atención porque indicadores adelantados, tipo osciladores, pues empiezan a alcanzar la banda superior de una sobrecompra. Pero todavía hay espacio, ¿no? En el S&P todavía hay espacio para atacar niveles mucho más altos, pero mucha atención porque la forma como se está haciendo es a través de un patrón gráfico que denotaría agotamiento alcista para retomar la secuencia. Y si usted aplica una teoría de las ondas de Elliott, pues verá que luego de alcanzar ese movimiento en 5 ondas y construir acá un patrón hombro, cabeza, hombro, pues lo que usted estaría negociando de momento es ese movimiento en A, B y C con objetivo en los 4.200 puntos. Ahora, aquí se empiezan a construir divergencias, ¿no? Entre estos máximos en el precio y vea el aplaneamiento que hay en los máximos en términos de un índice de fuerza relativa, incluso compare los máximos en términos del histograma de MACD. Se empieza a acumular mucho riesgo en la cotización, ¿vale? Si nos trasladamos al Nasdaq 100, la película prácticamente es la misma, ¿no? Hemos hecho, primero, desde un punto de vista estructural o semanal, luego de apoyarse y retestear, ¿cierto? Los 10.690, 11.370 puntos, el precio rebota, pero el Nasdaq está un poco más retrasado que el S&P y otros índices americanos. Y actualmente ataca apenas el 50% de Fibonacci del impulso previo, ¿vale? Ahora, ese impulso previo en el Nasdaq 100 se ha mantenido, ¿cierto? Bajista, respetando muy bien esa estructura de máximos decrecientes, ¿no? Con lo cual acá no hay una señal o no hay una estructura tan positiva como el Standard & Poor's 500. Pero como veremos más adelante, cuando analicemos las acciones de mayor ponderación en el Nasdaq 100 y en las bolsas, pues estamos viendo algunas estructuras muy positivas que le permitan al Nasdaq, digamos, crecer un poco más, o por lo menos hacia el objetivo de los 13.000 puntos, que sería el objetivo de este doble piso en un gráfico diario, con zona de soporte en los 10.400, 10.600 puntos y zona de resistencia en los 11.580, 11.690 puntos. De momento, el ataque que está haciendo el Nasdaq 100 a través de esa secuencia de mínimos crecientes, pues está siendo muy eficiente, pero tiene de frente una gran zona de resistencia, que son los 12.000 puntos y los 12.300 puntos. Y ni hablar de la zona de resistencia en los 12.514, 13.000 puntos, antiguo soporte semanal. ¿Qué probabilidad hay de que rotemos aquí arriba? Pues de momento, no, en indicadores adelantados, no hay señales de deterioro. Se acumula fuerza compradora, tenemos cruces alcistas en términos de MACD, pero hay señales de riesgo, como todo, ¿no? Cuando uno valora, hay algunos indicadores que coinciden y otros que no. Por ejemplo, usted ve un aplaneamiento, mientras que aquí hay máximos crecientes, aquí no está tan claro que los máximos sean crecientes en términos de un índice de fuerza relativa, y es mucho más diciente cuando usted valora esa divergencia en términos de RSI. Pero de momento las probabilidades son muy altas, ¿no? En términos estacionales, en términos del market breadth, hay campo para subir, pero no una subida en términos de capitulación, ¿no? Sino en términos de un rebote tipo mercado bajista. Quisiéramos ver qué pasa aquí, qué tipo de patrón gráfico empezamos a ver, si logramos ver un patrón de agotamiento como el expuesto en el Standard & Poor's 500. Si nos trasladamos y revisamos el Dow Jones 30, bueno, desde el punto de vista estructural o un gráfico semanal,
pues obviamente el Dow Jones es el que la sacó del estadio en el rebote, ¿no? Porque rompió esa directriz de máximos decrecientes y actualmente nos entrega pues un nuevo máximo creciente, ¿no? Es el mejor índice de momento que mejor ha aprovechado ese rebote reflexivo de un mercado bajista. De momento, pues las señales son muy constructivas, aunque ya estamos en indicadores adelantados en la parte alta del mismo, ¿no? Esperando cruces descendentes para hacer al menos un movimiento correctivo de continuación alcista, aún no lo sabemos, ¿no? Ahora, desde un gráfico diario, pues vemos que el rebote se ha dado a través de una estructura de doble piso. Perdón, tomo agua. Se ha dado una estructura de doble piso con zona de soporte en los 28.653, 28.900 puntos y resistencia en los 30.180, 30.463 puntos. A partir de ahí, el objetivo técnico era la cota de los 32.119 puntos, donde coincidía con la antigua zona de soporte que esperábamos ver funcionar a resistencia a la altura de los 31.862, 32.277 puntos. Sin embargo, luego de pasarla muy rápidamente, el precio se apoya ahí, perfora la directriz de máximos decrecientes estructural y viene y conquista la cuota de los 34.000 puntos. De momento, señales de deterioro en el Dow Jones 30, la divergencia bajista en términos de un índice de fuerza relativa. Ese histograma de MACD no es muy positivo, no es muy constructivo. La fuerza tendencial se agota, pero evidentemente aún no vemos cruces en indicadores, en osciladores. Y por supuesto, mientras que se mantenga esa secuencia de mínimos decrecientes, todas esas señales de deterioro no son efectivas, ¿vale? Si revisamos el Russell 2000, pues vemos que es muy similar a la estructura de rebote del S&P 500, es una secuencia de mínimos crecientes y máximos crecientes que atacan esa estructura de máximos decrecientes del año, pero el patrón gráfico pinta muy bien para hacer una cuña ascendente, típico patrón de agotamiento alcista que permita retomar la tendencia. No obstante, hay señales de deterioro como divergencias bajistas acá en el índice de fuerza relativa. Tenemos la misma percepción en términos del histograma de MACD, agotamiento, divergencias. Hay pérdida en la fuerza tendencial, pero aún no hay ni cruces en términos estocásticos, ni pérdida de la directriz de mínimos crecientes, con lo cual no es momento de empezar a buscar posicionamientos. Ahora, evidentemente estamos en esa zona del 61.8 de Fibonacci de todo el impulso bajista previo, con lo cual la percepción que tenemos es que el relojito va tic-tac, tic-tac, y algo está por romperse, ¿vale? Pero pues hay que esperar todas las señales para no anticipar el mercado y aumentar el riesgo, ¿cierto?, de que nos saquen antes de ese impulso bajista que empieza a incubarse en la cotización de los activos. Desde un punto de vista semanal, pues nada, se mantiene la estructura de máximos decrecientes, como pueden ver, y estamos contra esa antigua zona de soporte que empieza a funcionar muy bien como resistencia acá, acá y acá, entre los 1.858, 1.925 puntos, ¿vale? Si nos trasladamos al mercado europeo, vámonos al DAX 40. Desde el punto de vista estructural, en un gráfico semanal lo que uno ve en el DAX 40 es la misma percepción que se tiene en el Dow Jones Industrial en Estados Unidos, y es perforó la directriz de máximos decrecientes, ¿cierto?, de ese mercado bajista y actualmente ataca una zona de resistencia semanal en los 14.744, 15.000 puntos. Ahora, esas señales constructivas como la pérdida o la perforación de la directriz de máximos decrecientes en un índice de fuerza relativa, como se aprecia acá, junto con cruces ascendentes en términos de MACD, pues empiezan a agotarse. Tenemos aplanamiento en el índice de fuerza relativa y mucho cuidado porque el histograma diario en MACD empieza a mostrar debilidad.
y vea que esa debilidad coincide con cruces en términos estocásticos o un oscilador que esperamos que tenga confirmación con deterioro en la fuerza tendencial. Esto visto en un gráfico semanal, en un gráfico diario, perdón, se ve de esta manera, ¿no? Y es que hemos perdido esa directriz de máximos, de mínimos crecientes, ¿cierto? De ese rally alcista que con fondo en el 14 de octubre de este año, y empezamos a vigilar estos mínimos crecientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay señales de deterioro anticipado en términos semanales, y vea que a nivel diario es mucho más claro que luego de alcanzar la parte alta de un oscilador, estamos teniendo cruces descendentes junto con pérdida de la fuerza alcista, incluso con fortaleza bajista, ¿no? Pero de momento los mínimos son crecientes y estaríamos a la espera de ver confirmación en la acción del precio al perder los 14.300 puntos. Esa pérdida se está viendo acompañada por el deterioro que hay en un índice de fuerza relativa, al igual que cruces descendentes en términos de un indicador tendencial como MACD. Si nos trasladamos al Eurostock 50, pero sin olvidar que el Dow Jones, al igual que el Eurostock 50, se parece mucho a lo que está haciendo el DAX 40, perdón, el Eurostock 50, se parece mucho a lo que está haciendo el Dow Jones Industrial en Estados Unidos, ¿vale? Revisemos, ¿qué está haciendo el Eurostock 50? Pues como decíamos, se parece mucho a lo que está haciendo el Dow Jones en Estados Unidos. ¿Y qué es? Que perforaron la pendiente bajista estructural de este año, el mercado bajista, la perforaron, y a partir de ahí están atacando niveles de cotización estructurales clave. El Eurostock 50 está atacando esa zona de resistencia en los 3.844, 4.000 puntos, y ahí va. Ahora, vea que el Eurostock 50 ya alcanzó la parte alta de indicadores de oscilación y empiezan a haber cruces descendentes. Pero a diferencia de lo que ya se ve en el DAX 40, todavía no hay pérdida de la fuerza tendencial, ¿no? Pero mucha atención a esa ralentización en el índice de fuerza relativa y cuidado con la debilidad que ya hay en el histograma de MACD, ¿vale? Ahora, ese sobrecalentamiento, si me permiten decirlo así, a nivel semanal, en un gráfico diario, ¿cómo se ve? Dice, bueno, pues estamos contra la directriz de mínimos crecientes de ese rally alcista que empieza el 13 de octubre. Ahora, estamos atacando esa directriz de mínimos crecientes con señales bajistas y cortes descendentes en términos de indicadores adelantados, en osciladores, fortaleza bajista en la fuerza tendencial, tenemos divergencias bajistas en términos de un índice de fuerza relativa, y vea que empezamos a ver cruces descendentes en términos de MACD, con lo cual lo que usted debería estar vigilando, lo que un potencial inversionista debe estar vigilando, es la formación de cualquier estructura de pronto en un gráfico intraday que dé lugar a un patrón de inversión de tendencia aquí arriba, cerca de los 3.930, 3.950 puntos en el Eurostock 50. Si revisamos ahora el IBEX 35, ¿no? El IBEX 35, como verán, el índice español, pues luego de testear acá en el fondo de los 7.200, 7.480 puntos, ha rebotado y ha rebotado contra la zona de resistencia de los 8.100, 8.460 puntos. Sin embargo, el IBEX estructuralmente, históricamente, es un índice bajista, ¿no? Con lo cual, cualquier inversor sensato, pues lo que está buscando es la mejor oportunidad de vender la bolsa española, la renta variable española. Y de momento, las únicas señales a favor de ello es que en indicadores adelantados hemos alcanzado la parte alta o la zona de sobrecompra en el IBEX. Pero desde el punto de vista de un índice de fuerza relativa, acabamos de entrar en entornos por encima de los 50 puntos, quizás, que son entornos de tendencia alcista junto con fortaleza en el histograma de MACD. Ahora, en términos de un gráfico diario, lo que usted puede ver es que ese rebote hacia esa estructura
hacia esa antigua zona de soporte que ahora funciona como resistencia en los 8.100, 8.460 puntos, pues se ha dado a través de una secuencia de mínimos y máximos crecientes que nos recuerdan la estructura que veíamos en el Standard & Poor's 500 de un patrón tipo cuña ascendente, típico patrón de agotamiento alcista, ¿vale? Pero de momento funciona muy bien la cotización de mínimos y máximos crecientes y en consecuencia no podemos hablar de que dicho patrón esté siendo ejecutado o que sea una posibilidad para vender el IBEX 35. Ahora, vea que ese patrón gráfico que empieza a acelerar el reloj para buscar posicionamientos cortos, pues está dando con cruces descendentes en términos de indicadores adelantados, como osciladores, ¿cierto? En la parte alta o zona de sobrecompra de los mismos, junto con pérdida de fortaleza tendencial alcista y posicionamiento bajista. Del mismo modo, acumulan divergencias en términos del índice de fuerza relativa y vean las divergencias que se aprecian en términos del histograma de MACD a la espera de cruces descendentes de sus medias, ¿vale? Si nos trasladamos de la bolsa europea y nos vamos al eje asiático, podemos revisar el Nikkei 225 para ver qué nos dice Japón. Pues bueno, la bolsa asiática y puntualmente la bolsa de Japón, pues continúa atacando esa directriz de máximos decrecientes que empezaría el 13 de septiembre del año pasado, ¿no? De momento, atacamos la directriz y rebotamos. Se acumula o se respeta esa directriz en otros indicadores como el índice de fuerza relativa y de momento el último ataque pues se ha dado con fortaleza en el histograma, pero es una fortaleza menor al rebote o al ataque visto aquí arriba, ¿no? De ahí que el solapamiento de las medias de indicadores adelantados tipo oscilador pues sea algo a considerar como una señal que aumenta el riesgo, ¿no? Y el aplanamiento, sin lugar a dudas, en términos de MACD. Pero ¿cómo se ve esto en términos de un gráfico diario? Vea que el ataque a esa estructura de máximos decrecientes se dio a través de un patrón gráfico tipo cuña ascendente, ¿no? Que como decimos es un patrón gráfico que denota agotamiento en ese impulso alcista. Y a la hora de este informe, en el que lo estoy grabando, pues lo que usted puede apreciar es que quizás aquí arriba, contra la directriz bajista estructural, lo que usted encuentra es un hombro cabeza a hombro que denotaría un movimiento correctivo con un objetivo hacia los 27.000 puntos. Lo cual anula el impulso alcista. Bueno, no, en términos de patrón gráfico no, ¿cierto? Estaríamos apenas en un 61, 50% correctivo de Fibonacci y vea que el actual movimiento bajista que está dando lugar a ese potencial patrón gráfico, inversión de tendencia, se está dando a través de un cruce bajista en indicadores de oscilación, como un estocástico. Y ya empezamos a rotar a la banda baja o inferior de ese indicador, ¿vale? Con lo cual no es de descartar que esta rotación aquí abajo termine siendo con un indicador sobrevendido que posibilite un nuevo ataque a esa directriz bajista estructural. Como recordarán, pues en términos fundamentales, los ratios de valoración corporativa, tanto en China como en Japón, junto con la política monetaria que están llevando a cabo, pues hace que uno esté un poco más ponderado a comprar la bolsa asiática que la americana o la europea. Caídas de un 60-70% en algunas compañías, junto con esa sentimiento de capitulación por parte del inversor y la política monetaria un poco más flexible en China. Habría que estar pendiente de si bajan a su política de COVID-0, pero de momento la sincronía entre política monetaria y sentimiento de capitulación en la bolsa asiática pues hace pensar que estos movimientos correctivos den lugar o estén siendo la incubadora de retomar la tendencia alcista o atacar los máximos históricos en estos índices. De ahí que hay que revisar qué pasa a la altura de los 27.300 puntos en el Nikkei 225. Si miramos el Hansen, bueno, pues desde un punto de vista estructural, el Hansen viene de rebotar, luego a alcanzar los 14.400 puntos y ha rebotado y atacado la antigua zona de soporte, ¿no? En niveles de los 18.000, 18.700 puntos,
que coincidiría o coincide con el 61.8 de Fibonacci de todo el impulso bajista, y allá estamos contra la directriz. Ahora, vea que el ataque a esa directriz se está dando con una rotación desde la banda inferior de indicadores adelantados tipo osciladores, con una rotación que esperamos ver hacia la parte alta. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía hay campo o fuerza para venir y atacar la directriz bajista estructural. Estamos apenas viendo cortes y fortaleza alcista en términos de MACD, y en las últimas semanas logramos perforar en términos del índice de fuerza relativa la pendiente bajista que acompañaba al indicador. En términos diarios, pues se ve de esta manera, ¿no? Ataque a la resistencia semanal a través de una secuencia de mínimos, mínimos, mínimos crecientes, y estamos a la espera de ver si esa antigua zona de soporte funciona de forma muy eficaz como resistencia y tira al índice una vez más. O si contrario a ello, nos empezamos a apoyar en esta directriz para venir a atacar la directriz estructural. Incluso la zona de confirmación de ese ataque estaría en los 26.690, 20.930 puntos en el Hansen. A nivel estadístico, ¿cuáles son las señales favorables? Bueno, de entrada se respetan los mínimos en el índice de fuerza relativa. Tenemos fortaleza en el histograma de MACD, pero se acumulan divergencias, ¿no? Hay que esperar. Hay que esperar de ver cruces descendentes en términos estocásticos, pérdida en la fuerza tendencial diaria, junto, evidentemente, con una pérdida de la directriz de mínimos crecientes. Pero, de momento, y reitero, las valoraciones que tiene la bolsa china, junto con el estímulo monetario, y habría que ver si hay un estímulo comercial y bajan esa política del COVID-0, pues lleva a ver en la bolsa china una gran oportunidad en compra versus otros mercados que todavía no expresan un sentimiento ni de capitulación ni de estímulo monetario, ¿vale? Y trasladémonos un poco más. Hemos dado la vuelta por Norteamérica, Europa, Asia, y volvamos a América, pero por la parte de abajo revisemos rápidamente algunos índices de Sudamérica. Y para ello vamos a revisar el índice Bovespa de Brasil, a ver qué nos dice. ¿Vale? El Bovespa en términos estructurales, pues es muy importante que usted entienda que estamos en un mercado lateral en Brasil, con zona de soporte en los 93.624, 97.700 puntos, y resistencia en los 13.000, en los 131.212, 125.000 puntos. Actualmente, ¿en dónde estamos? En ese canal estructural, canal lateral estructural, estamos en lo que se conoce como la reversión a la media, y la reversión en la media está en esa zona entre los 11.183, 11.400, y por debajo los 10.894 puntos. Perdón, por debajo en los 109.534 y por encima los 114.000 puntos. Ahí está la reversión a la media y ahí está el índice. Recuerde que cuando usted tiene una estructura lateral de cotización y está usando indicadores con estadística lineal, un indicador tendencial no le dice nada. Usted tendría que utilizar indicadores adelantados tipo oscilador para identificar rotaciones en ese canal. De momento estamos en la reversión a la media, de ahí que señales en indicadores adelantados tipo oscilador pues no son muy eficientes. Usted quiere tener un indicador sobrevendido aquí abajo en el soporte para considerar la probabilidad estadística de un posicionamiento largo con reversión a la media. ¿Vale? Ese es solo un dato para el por qué no tenemos en cuenta esos indicadores en esta exposición. Ahora, ¿qué estamos haciendo en la media del canal estructural? Pues bien, estamos atacando esa directriz de máximos decrecientes, ¿cierto? Y aquí arriba se aprecia lo que muy posiblemente es un patrón de inversión de tendencia tipo hombro, cabeza, hombro, con zona objetivo en los 103.900 puntos, pero hay que considerar que dentro de este mercado lateral las zonas de soporte son claves. Y ya que esta zona de soporte diaria en los 106.400, 107.980 puntos, pues ha funcionado muy bien. Y
tras efectuarse o hacerse efectivo ese patrón de inversión de tendencia, hemos rebotado ahí. ¿Qué hay que estudiar? Que esto sea un pullback para venir a alcanzar el objetivo. Y para ello hay que vigilar esa secuencia de mínimos crecientes que estén dando lugar quizás a un banderín de continuación bajista. Aún no lo sabemos. Y rápidamente revisemos el índice o el ETF bursátil de la bolsa colombiana, el ICOLCAP. Y desde el punto de vista estructural, ¿qué podemos decir de la bolsa colombiana? Bueno, pues que tras caer a los 11.292, 11.524 puntos, estamos teniendo un rebote. Pero es un rebote mínimo, pequeño, comparado con los rebotes que estamos apreciando en los otros mercados. ¿Cierto? Vea, este es un rebote apenas del 14% desde septiembre. Y estamos hablando que hay bolsas que rebotaron el 13% en octubre. Bueno, el rebote empieza a agotarse en términos de indicadores como MACD, vea el histograma, y en ningún momento hemos tenido un entorno o señales constructivas para pensar en un rally o un cambio de sesgo en la bolsa colombiana. En términos del índice de fuerza relativa, el rebote no llegó a situarse en zonas de compra, ¿vale? O de comportamientos o sesgos alcistas. Y llevado esto a un gráfico diario, pues lo que usted aprecia es que el rebote se ha dado muy posiblemente a través de una configuración tipo hombro, cabeza, hombro, ¿cierto? Con objetivo hacia la cota de los 13.226 puntos. Pero el recorrido de ese patrón gráfico se ha dado a través de un canal de mínimos y máximos crecientes. Actualmente, ¿en dónde estamos? Actualmente estamos contra la banda de mínimos crecientes, ¿cierto? Con un índice de fuerza relativa muy plano, estamos llegando a la parte baja en indicadores adelantados tipo osciladores, pero no hay las mejores señales, no hay el mejor entorno para pensar de venir aquí arriba a los 13.387 puntos. Sin embargo, hay que considerar, por un lado, la estacionalidad del dólar americano en la última parte del año, la cual favorece las bolsas y, por supuesto, favorecería el posicionamiento de la bolsa colombiana. Bueno, dicho esto, continuemos con nuestra exposición. Y es que una vez hemos revisado los índices bursátiles, vamos a revisar algunas acciones o stocks, puntualmente las compañías americanas de mayor ponderación en los índices bursátiles. Es decir, esas compañías americanas que tienen un peso explicativo entre el 36 al 48% de lo que hace un índice, ¿vale? Y empecemos con ello, empecemos a revisar estas estructuras. Lo primero es Apple. ¿Qué está haciendo Apple? Bueno, estructuralmente, vea que Apple está en un canal lateral, ¿cierto? Con zona de resistencia en los 183, en los $173 a $183. Y zona de soporte en los $129 a los $140. Apple está rebotando ahí. Actualmente ataca esa directriz de máximos decrecientes, ¿cierto? Que coincide con la directriz que se aprecia en términos del índice de fuerza relativa. Señales constructivas, muy pocas, ¿cierto? Una que otra divergencia por aquí acumulada, pero nada muy diciente. Ahora, ¿cómo se ve esto en términos de un gráfico diario? En términos de un gráfico diario, usted está viendo la directriz de máximos decrecientes que trae el último impulso bajista en agosto. Pero vea que hemos caído de esa zona de resistencia de los $173 desde el 31 de marzo de este año. Cada vez que estamos allá, lo tiran. Cada vez que estamos allá, lo tiran. Y entonces cuando revisamos esa directriz bajista, luego de atacar esa zona de resistencia, pues ahí estamos. Estamos atacando ese punto, ¿vale? Esa directriz bajista. En términos diarios hay señales como cruces ascendentes en indicadores adelantados, tipo oscilador, pero mucho cuidado porque ese ataque se está dando con fortaleza bajista en términos de indicadores de fuerza tendencial y se acumulan divergencias diarias que pueden posibilitar un rebote, ¿no? Un MACD muy plano que estaría por desencadenarse, pero desde el punto de vista
de en dónde habría operatividad. Bueno, yo no operaría la ruptura o la perforación de esa directriz bajista hasta no ver cierres por encima de los $158. Considerando que un cierre por encima de los $58 es muy probable que entregue estructuras tipo doble piso para venir a rotar a los $176. Me gusta más, ¿no? Pero el punto de analizar en este momento las acciones no es si compro Apple, compro Amazon, compro Meta, o mejor compro una materia prima, no. Lo que queremos decir es, acabamos de analizar las estructuras de los índices y decíamos que el Nasdaq 100, por ejemplo, tenía todavía espacio de crecimiento. Ahora, ¿de qué depende que el Nasdaq 100 se mueva al alza? Pues de los componentes de esas 100 compañías. Y dentro de esas 100 compañías estamos, o les vamos a presentar, las compañías que explican el 48% del comportamiento del Nasdaq. ¿Sí? Con lo cual, si usted ve que esas compañías, por ejemplo, el Apple, cierra por encima de los $58, pues señores, eso aumenta la probabilidad de que el Nasdaq se mueva hacia ese espacio o ese terreno alcista que vemos que es probable, ¿no? Contra ese campo alcista que hay ahorita en el índice, si los componentes empiezan a romper resistencias estructurales, pues van a ayudar a que el Nasdaq 100 alcance esas zonas objetivo al alza. Entonces, esta revisión de acciones no es para ver si compramos algún stock individual, no, es para ver qué probabilidad hay o qué estructuras hay que favorezcan al Nasdaq 100. De momento, estamos atacando una resistencia, una pendiente bajista en Apple, que de romperse favorecería al Nasdaq, pero en lo personal consideraría que el movimiento serio de Apple tendría que ser con cierres por encima de $158 que impulsen la tecnología o el índice tecnológico mucho más arriba, ¿vale? Microsoft. A nivel estructural, ya que Microsoft viene con una secuencia de máximos y mínimos decrecientes dentro de un canal desde noviembre del año pasado. Y actualmente estamos atacando esa resistencia. Claro, ya hay señales favorables. Vea que tenemos perforación de esa directriz en términos del índice de fuerza relativa y hay divergencias que acompañan eso. ¿Cómo se ve esto en términos diarios? Bueno, pues resulta que esa perforación a cierre del día viernes muy posiblemente se dio a través de un patrón gráfico tipo hombro, cabeza, hombro. Ahora, el objetivo de ese tipo cabeza a hombro está en los $297. Probabilidad de llegar allá, lo tiene muy duro, ¿cierto? Primero porque hay una resistencia estructural en los $277. Pero a nivel estadístico, para allá vamos. De lograrse ese fuelle alcista en Microsoft, ¿no? Señales favorables, cruces alcistas en indicadores adelantados tipo estocástico, fortaleza en el histograma o amplitud de mercado, fuerza tendencial. Tenemos superación de esa resistencia que había en un índice de fuerza relativa y vea que tenemos histograma de Magritte con fortaleza, ¿vale? Hay que seguirlo de cerca. Microsoft. Miremos Amazon. Bueno, Amazon no está tan bonita, si le soy franco, ni de analizar. ¿Por qué? Dice, bueno, es que Amazon ha venido contra la pendiente de mínimos crecientes históricos, ¿no? Véala. Y allá estamos, ¿no? Claro, un trader diría, no, pues la relación riesgo-beneficio es atractivísima porque usted pone su stop loss por debajo de ese mínimo y vea el potencial de desarrollo. Perfecto. Para gusto los colores, pero no lo veo tan claro, ¿no? ¿Por qué? Porque vea que la estructura es de máximos decrecientes, mínimos decrecientes y la verticalidad de caída está siendo muy fuerte, ¿cierto? Claro, no falta el giga, venga, pero es que hemos caído en Amazon un 55%, en Amazon, una compañía como Amazon, no lo sé. En términos de indicadores adelantados, tenemos un estocástico plano, pero vea que cada vez hay más cruces descendentes en la zona de sobreventa. Hasta no ver cruces ascendentes y una salida de la zona de sobreventa, pues no está clara la compra. En términos de la fuerza tendencial, no ha perdido fuerza bajista semanal, con lo cual la compra no está muy clara. Y cuando usted va a un gráfico diario, pues, usted no aprecia un patrón acá de acumulación, no hay nada.
El mínimo que está funcionando muy bien son los 85, $87 y habría que ver como mínimo la perforación de esta directriz de máximos decrecientes a nivel diario para pensar que venga a haber una rotación que reteste los $124, $130. Señales favorables todavía para romper esa directriz de máximos decrecientes no la vemos. Vea que de momento se pensaría en una rotación aquí arriba. Es decir, a Amazon hay que darle tiempo y creo que también aquí viene un poco de mi sinceridad, no la veo claro. No veo claro a Amazon, ¿cierto? No lo veo claro y así se lo hago entender a usted que está viendo este video. No lo veo claro. Revisemos Meta. Y el lado de Meta, desde un gráfico estructural o semanal, se viene moviendo en una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, ¿cierto? Actualmente conquistó esa zona de los 110, $114 a nivel semanal y está atacando la directriz de máximos decrecientes semanal y la está atacando con señales muy constructivas a nivel estadístico y es, vea que el indicador adelantado tipo estocástico oscilador está rotando de la banda inferior, sale con cruce ascendente y tiene una amplitud de mercado grande. Ahora, en términos de la fuerza tendencial, hubo pérdida de la fortaleza bajista, con lo cual no es de extrañarnos esa rotación a la la banda alta o superior del indicador, que coincida quizás con un ataque con mucha más virulencia a esa pendiente de máximos decrecientes estructural. Esa pendiente de máximos decrecientes estructural ya se perdió o se perforó en términos del índice de fuerza relativa y empezamos a ver cruces alcistas con histograma de fortaleza alcista en términos de MACD. Está un poco más claro Meta, lo menos que Amazon, pero le falta. ¿Qué le faltaría? Perforar esa directriz de máximos decrecientes. En el momento en que se perfore esa directriz de máximos decrecientes, pues ahí sí uno podría pensar en extender un Fibonacci de corrección de todo el impulso bajista que arrancó en diciembre del año pasado, ¿vale? De momento hay señales muy constructivas también a nivel diario. Vea que estamos pasando con un cruce muy fuerte en términos de indicadores adelantados tipo estocástico. Tenemos fortaleza en términos de MACD y la secuencia de mínimos crecientes en el precio coincide con la secuencia de mínimos crecientes en el índice de fuerza relativa. Incluso el último movimiento en el índice de fuerza relativa rompió esa resistencia o perforó esa resistencia que se señalaba en el indicador. Vigilar de cerca, ¿cierto? A Meta, ¿no? Tesla. Desde el punto de vista estructural o un gráfico semanal, pues recuerde que Tesla, y fue muy comentado en redes y algunos analistas, estaba haciendo un patrón de inversión de tendencia bajista, tipo hombro, cabeza, hombro a nivel semanal. El precio perfora, hace un pullback muy rápido, de ahí que pensamos que este vaya a ser un pullback mucho más oxigenado y más propio de este tipo de movimientos, ¿no? Un pullback de unas velitas, un pullback de unas semanas, hacia cotas de los 205, $218, ¿vale? Actualmente se está dando un patrón gráfico, si usted lo ve, interesante, para venir a rotar aquí arriba, a construir un nuevo máximo de creciente estructural en esa caída esperada o proyectada por un hombro patrón, un hombro cabeza a hombro hacia los $100. Entonces, vigilar de cerca porque lo que queremos decir es, de cara a identificar si el Nasdaq lo puede hacer bien en lo corrido de estas semanas, pues vea que hay espacio en Tesla para que empuje al alza el índice tecnológico. ¿Cómo se ve esto a nivel diario? Pues vea, actualmente perforamos esa directriz de máximos decrecientes, que sería esa directriz de máximos decrecientes del hombro derecho, de ese patrón estructural semanal, hombro, cabeza, hombro, ¿no? Actualmente hay mucho campo para venir a rotar al 38, 50 de Fibonacci de esa estructura, de ese último impulso bajista o ese hombro derecho, y hay indicadores favorables. Perforamos la directriz incluso de acá, mucho de largo plazo en el índice de fuerza relativa con una divergencia alcista, tenemos cruces ascendentes en términos de MACD con fortaleza en el histograma y estamos rotando en términos de indicadores adelantados tipo osciladores hacia la banda superior, ¿no? En términos de la fuerza tendencial se aprecia cada vez más
fuerza tendencial y esperaríamos posicionamientos mucho más alcistas por encima del eje cero. Es decir, hay campo para que Tesla corrija y ataque los 206, $218, que no sería un cambio de sesgo, simplemente en términos semanales un pullback mucho más oxigenado que nos dé un máximo decreciente estructural hacia los objetivos de ese hombro cabeza a hombro semanal de los $100. Eso es Tesla. Miremos Nvidia. Y es que la compañía de semiconductores, pues nada, luego de apoyarse en los 108, $116, perforó la directriz de máximos decrecientes de mucha más velocidad y actualmente está haciendo un rebote, pero mucho cuidado a ese rebote porque es que esa directriz de mínimos crecientes que traía desde el año 2015, pues la perforó y actualmente parece un pullback a esa antigua directriz de mínimos crecientes estructural que muy probablemente empiece a tener problemas contra esa directriz de máximos decrecientes y nos entregue en el mediano y largo plazo un nuevo máximo decreciente de cara a una recesión, ¿no? O un problema en la demanda de semiconductores. Ahora, a nivel diario que se aprecia y decimos, bueno, ese rebote pues se está dando muy bien en esa secuencia de mínimos crecientes, máximos crecientes. Sin embargo, no apreciamos ninguna estructura que nos permita proyectar el objetivo de ese rally alcista en Nvidia, ¿no? Contrario a ello, estamos viendo señales de deterioro, tipo máximos crecientes, tenemos mínimos decrecientes, es decir, una divergencia bajista en el índice de fuerza relativa. Vea que la fuerza tendencial alcista se está agotando allá desde ese máximo en los $170 y simplemente habría que esperar cruces descendentes en términos estocásticos junto con la pérdida de esa directriz de mínimos crecientes. Vean el aplanamiento en términos de MACD. Entonces no está claro que Nvidia pueda agregar fuelle o fortaleza al Nasdaq 100, ¿vale? Revisamos Adobe. Bueno, desde el punto de vista estructural, ya que Adobe se comporta muy bien o muy similar a lo que estaba haciendo, si mal no recuerdo, Microsoft, ¿no? Y es que la corrección que se ha visto en estas compañías, junto con la caída del índice Nasdaq 100, son movimientos correctivos mucho más organizados, de máximos y mínimos decrecientes a través de canales, ¿no? De caída, no tanta verticalidad como la que vimos en Meta o en Amazon. No se ve así en estas compañías, se ve un movimiento mucho más correctivo y sano. Ahora, ¿qué está haciendo Adobe? Atacando la antigua zona de soporte semanal en los $336, $354, que coincide o se encuentra con la directriz de máximos decrecientes estructural. Señales de fortaleza, no descarta, vemos muy difícil que rompa esa secuencia de máximos decrecientes, ¿cierto? Parece que esas señales constructivas que hay en términos de indicadores adelantados tipo oscilador, de venir y rotar a la parte alta, pues simplemente le den fuelle para atacar la directriz, no para romperla, ¿vale? ¿Cómo se ve esto en términos diarios? Pues resulta que el ataque alcista que se ve en Adobe se está dando a través de un patrón gráfico doble piso, con zona de soporte en los $275, $285 y zona de resistencia en los $321, $330. Zona objetivo los $396, pero vea que justamente eso es venir a retestear una antigua directriz alcista que sirvió de apoyo y que se perdió. Hay que seguir a Adobe. En términos diarios, pues se acumulan divergencias, ya que acá tenemos máximos a un mismo nivel, pero acá son máximos decrecientes en términos del índice de fuerza relativa, y el mismo deterioro se aprecia en términos del histograma de MACD junto con el aplanamiento de las medias. Mucha atención a Adobe. Hay que ver si agrega fuelle o no. Revisamos rápidamente PayPal. Y vean que en términos estructurales, PayPal está rotando hacia los mínimos de soporte en los $68 y $71. De momento no se aprecia que vaya a haber un fuelle alcista. Contrario a ello, las señales y este cruce
tan rápido y abrupto en términos de indicadores adelantados tipo osciladores, pues no permiten ver que PayPal en las próximas semanas lo vaya a hacer bien y vaya a agregar valor al Nasdaq, ¿cierto? Estamos rotando a los 67, 71 dólares y de momento no se aprecia ningún tipo de estructura técnica ni indicación cuantitativa a favor de la compañía. Rápidamente revisemos Berkshire Hathaway, la compañía del señor Warren Buffett, a ver qué está haciendo y evidentemente la estructura del fondo de Warren Buffett pues hace pensar en un doble piso, ¿no? Con resistencia en los 308 dólares y soporte aquí abajo en los 260, 267. Sin embargo, yo tengo mi sospecha, ¿no? Piense que la metodología de Warren Buffett está muy montada sobre compañías de alto valor. Y una compañía de alto valor es donde usted está haciendo una relación entre el análisis fundamental, ¿cierto? Muy atado a los resultados empresariales y corporativos y el crecimiento que pueda tener, ¿cierto? En términos reales. Ahora, si hay recesión, tener compañías dependientes de su crecimiento real, pues no es tan favorable en un entorno de recesión, con lo cual este doble piso yo lo negociaría con mucho cuidado, porque en la medida en que haya recesión, estas compañías que se favorecen con el resultado corporativo real, atada al ciclo económico, pues van a tener muchos problemas. Pero es Warren Buffett y yo soy yo. Obviamente habría que hacerle mucho más caso a Warren Buffett. Desde el punto de vista estructural, esto parece un doble piso que habría que hacerle seguimiento. Sin embargo, ya vemos deterioro en la directriz de mínimos crecientes y en términos de indicadores adelantados, este ataque ya está muy sobrecomprado, ¿vale? ¿Cómo se ve esto en términos diarios? Pues vea que en términos diarios el doble piso se aprecia mucho más, junto con la perforación de esa directriz de máximos decrecientes, y a partir de ahí identificamos un impulso en 5 ondas, ¿no? Actualmente la zona de soporte está en los 302, 308 dólares y una zona de resistencia en los 318, 325 dólares. A partir de ahí hay que vigilar formaciones técnicas que traigan movimientos correctivos, que nos harían pensar si estas compañías se van a ver fuertemente lastradas por la recesión o si justamente ese movimiento correctivo nos entrega un mínimo creciente estructural de continuación de tendencia. Ahí está la clave. Ver cómo lo hacen cuando veamos procesos correctivos de mayor calado en las bolsas, cuando haya el ajuste entre la recesión y la pérdida de beneficios que se traslade al precio, ¿vale? De momento hay señales adelantadas en términos estocásticos diarios, cruces descendentes con posicionamiento o fuerza de tendencia bajista que se aprecian en este tipo de indicadores. Perdimos la directriz de mínimos crecientes en el índice de fuerza relativa y se aprecia acá levemente divergencias bajistas junto con cruces descendentes en términos de MACD y fuerza bajista en su histograma. Pero de momento eso no se traslada al comportamiento o a la acción del precio, que es lo realmente importante. Y finalmente revisamos Johnson & Johnson. Y como ven, Johnson & Johnson perforó hace 2 semanas esa directriz de máximos decrecientes. Pero recuerde que Johnson & Johnson a nivel estructural está dentro de un canal lateral, con zona de resistencia en los 180, 186 dólares y soporte en los 154, 160 dólares. Entonces, de momento estamos rotando a la parte alta de un canal lateral. Evidentemente hay señales muy constructivas, como este cruce o rechazo ascendente en las medias del indicador estocástico, fortaleza en la fuerza tendencial alcista, junto con fortaleza en el histograma de MACD semanal y perforación de esa directriz rápida en términos del índice de fuerza relativa. ¿Eso qué quiere decir? Que Johnson & Johnson muy probablemente vendrá a retestear esa directriz o esa zona, perdón, de resistencia estructural. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué podemos ver en un gráfico diario? Bueno, de momento lo está haciendo a través de una secuencia de mínimos y máximos crecientes, pero mucha atención porque en la medida en que se acerca a esa zona de resistencia estructural,
vea que se aprecian divergencias en términos del índice de fuerza relativa, un aplaneamiento en el histograma y se están teniendo cruces descendentes en indicadores adelantados tipo osciladores en la banda superior del indicador, junto con fortaleza en la fuerza tendencial bajista. Eso hay que revisar. Continuando con nuestro contenido temático de nuestro reporte Bull and Bear, pues nada, revisemos qué nos dice el mercado de divisas. Allí usamos nuestro algoritmo denominado Zaratustra, el cual evalúa qué paridades tienen frecuencia y posicionamiento en alguna dirección. De momento identifica frecuencias en largo en el eurodólar, la libra dólar, la libra contra el canadiense, el euro contra el dólar canadiense, el neozelandés contra el dólar canadiense y el euro contra la lira turca. Identifica frecuencias vendedoras en el dólar contra el franco suizo, en el dólar contra el yen japonés, en el dólar canadiense contra el franco suizo, en el dólar canadiense contra el yen japonés, en el dólar australiano contra el neozelandés, en el dólar australiano contra el yen japonés, en el dólar americano contra el dólar de Singapur, en la lira turca contra el yen japonés, en el dólar americano contra el peso mexicano y en el dólar americano contra el zloty polaco, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Simplemente lo que nos muestra nuestro algoritmo es en dónde se están abriendo asimetrías bajo este concepto de inversión con alta probabilidad de éxito y en qué direccionalidad. Una vez nosotros tenemos estas frecuencias, pues hay que hacer la debida diligencia, ¿no? Mirar la estructura técnica, mirar los fundamentales y los catalizadores que puedan hacer que gracias a esa debida diligencia usted supere o aumente la esperanza matemática de un modelo de negociación. ¿Listo? Espero que sea claro el mensaje de que el modelo de negociación o el algoritmo no es suficiente para tomar la decisión. Claro, el algoritmo responde a un concepto y en donde él encuentra que el concepto es operativo, pues se lo dice y usted debe hacer la debida tarea. Claro, pero le permite a usted, gracias a la tecnología, afinar la puntería, ¿no? Encontrar esos desequilibrios del mercado y a partir de ahí implementar otro tipo de análisis que aumenten la esperanza matemática y, por supuesto, la probabilidad de la ejecución de la estrategia. Bueno, revisemos las principales divisas y para ello empezamos por el dólar index. Y desde el punto del dólar index, recuerde esto a nivel estructural. Vea que a nivel estructural estamos rotando a la antigua zona de resistencia entre los 100 y los 103 puntos, ¿vale? Eso no cambia en nada la tendencia. El dólar americano sigue estando muy fuerte. ¿Listo? ¿Cómo se ve esto a nivel diario? Bueno, pues a nivel diario teníamos acá esta secuencia de mínimos y máximos crecientes muy fuertes que se pierde, obviamente, con todas esas buenas noticias por parte de la Reserva Federal y por parte de una inflación que empieza a remitir, ¿no? O que empieza a decirnos que ya tocamos techo. Vamos a ver. ¿Qué vemos en el dólar index? Bueno, la actual caída que viene a buscar los 100 puntos, pues empieza a incubar ciertas divergencias en términos de MACD y vea que el patrón gráfico no es de reversión, ¿no? Con lo cual es muy importante tener en cuenta que la actual caída del dólar es una oportunidad de compra, básicamente, ¿cierto? Primero por el entorno recesivo para el próximo año, incluso si usted vio la declaración de Jerome Powell la semana pasada, se habrá notado el mensaje, el cambio de sesgo, ¿no? En aquello de que de pronto ya se pasaron de tuerca y están afectando el mercado real. En razón de ello, hasta no ver el impacto en la economía, producto de ese decalaje que hay entre la subida de tipos y el efecto en la economía real, y un Jerome Powell que ya empieza a cambiar de mes
¿cierto? Porque fue un cambio entre Jackson Hole y la declaración de esta semana. Ya hay un cambio psicológico en las palabras de Powell. Ya no nos hablaba de que la importancia, no lo dijo en Jackson Hole, dijo, la importancia no está en cuándo dejamos de subir, sino a qué ritmo, ¿cierto? Eso lo dijo en Jackson Hole, y entonces todo el mundo dijo, y todo el mundo se fijó en los porcentajes previstos de subida en los tipos de interés en cada una de las reuniones para 2023, porque ahí nos dijo que lo que le preocupaba no era cuándo, sino el ritmo. Ahora, en la reunión de la semana pasada, dijo que muy posiblemente eh, el ritmo tendría que darse o empezaría en diciembre. Entonces, en noviembre no importaba cuándo empezaba la bajada, ¿cierto? Pero ya en diciembre sí. ¿Eso qué quiere decir? Y es muy importante, es que ese cambio de sesgo tan rápido en el presidente de la Reserva Federal empieza a dejar entrever que el efecto o el golpe a la economía puede ser mucho más brusco. Y recuerde que todas las previsiones y modelos de la Reserva Federal de Estados Unidos, de Atalanta, de Filadelfia, incluso el Fondo Monetario Internacional, están montados en algo que no ha logrado nunca la Reserva Federal de Estados Unidos y ningún banco central. Y es un aterrizaje suave de la economía. Entonces, esa preocupación o en el calendario de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues hace prever que el actual movimiento del dólar sea una gran oportunidad de compra como refugio. ¿Ante qué? Ante algo que nunca han logrado, y es un aterrizaje suave de la economía. Y recuerde, y creo que ya lo hemos compartido en otros seminarios, que lo más importante no es cuándo empieza la subida de tipos la Reserva Federal, sino cuándo para. Porque históricamente cuando para es porque ya dañó algo en la economía, ¿vale? Y ya está hablando de diciembre. Mucha atención. Bueno, de momento esas señales de compra, ¿qué tenemos a favor de una compra de cara a una mala jugada en las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos? Hay divergencias alcistas en términos del dólar index diario, y un índice de fuerza relativa, incluso en términos de MACD, ¿no? Vea que estamos en la parte baja de un indicador adelantado tipo oscilador. De ahí que empezaríamos a buscar fortalezas o cruces ascendentes en el mismo. De momento no está claro, ¿vale? Pero digamos que el actual movimiento correctivo no es para pensar que vamos a volver a cuotas del dólar index prepandemia, no, nada que ver. Parece más una oxigenación de un dólar que se favorecía por el calendario de las subidas de tipos, ¿cierto? Y ahora un dólar que muy probablemente vaya a ser el activo refugio producto de una mala jugada en la toma de decisiones de los bancos centrales, ¿vale? Claramente este movimiento usted espera verlo en el euro dólar, dado el peso que tiene el dólar sobre el dólar índice. Y es que esa bajada que no apreciamos en donde encontrará rebote en el dólar index, pues vea que a nivel del euro dólar usted diría, bueno, eso que quiero ver o buscar en el dólar index quizás sea ese ataque a la directriz bajista en el euro dólar hacia cuotas del 1.032, 1.063. Es decir, el ataque a esa resistencia en el euro dólar y esa reversión en esa resistencia estructural del euro dólar quizás sea el piso en el dólar index, si me sigue. De momento no hay señales de que vayamos a perder esa secuencia de mínimos crecientes que están atacando la zona de resistencia en el euro dólar. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente veamos ese ataque en el euro dólar y que todavía quede campo a un dólar index débil en los próximos días. ¿Vale? Continuemos con la libra contra el dólar. Y a nivel estructural, la libra simplemente está recuperando terreno de esa caída tan vertical que hubo producto de lo que había anunciado la antigua ministra de un plan de política monetaria, política fiscal flexible, ¿no? Y entonces eso llevó a un deterioro terrible en la libra. Y luego de que dimite la ministra, pues estamos viendo una recuperación de la libra. Pero mucho cuidado, porque vea que la recuperación es apenas al 61.8
de todo el impulso bajista tras los comentarios de la ministra, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque no quiere decir que la libra se esté llenando de valor per se, sino que es apenas un movimiento correcto. Tampoco se aprecian pues, señales adelantadas de que vamos a ver una libra débil en las próximas sesiones, pero lo que hay que vigilar es a nivel diario, es esa secuencia de mínimos crecientes y máximos crecientes. ¿Por qué? Bueno, primero porque estamos en la parte superior de las bandas de sobrecompra en indicadores adelantados tipo osciladores, ¿no? Hay un planeamiento acá en el índice de fuerza relativa y vea que en términos del histograma de MACD quizás hay unas divergencias entre estos máximos y estos máximos. Entonces, mucha atención a lo que puede hacer la libra a la altura de 1.2170, 1.2332, porque muy probablemente ahí encontremos una gran oportunidad de posicionarnos contra la libra esterlina y a favor del dólar americano. Revisemos el dólar yen. Es que desde el punto de vista de la macroestructura del yen, desde el punto de vista estructural, vea que luego del anuncio del Banco Central de Japón de intervenir la paridad, pues hemos visto desarrollos a favor del yen. De momento estos desarrollos no anulan la tendencia, simplemente oxigenan ese impulso en 1, en 2, en 3, en 4, quizás en 5 ondas, y hay que seguir de cerca que hacia la altura de los 130 puntos a nivel estructural. La caída ha sido tan vertical que nos ha llevado a la parte baja de indicadores adelantados tipo osciladores, con lo cual hay que estar pendientes de cualquier reversión. Ahora, zonas claves en el dólar yen para las próximas sesiones, los 131.70, 132 dólares, dado que hemos cerrado por debajo de la antigua zona de soporte en 134, 135 puntos, ¿vale? No se aprecian señales muy favorables a ese posicionamiento alcista, hasta no ver como mínimo una perforación de esa estructura de máximos decrecientes, cruces alcistas en términos de indicadores adelantados como oscilación y cierres por encima del eje cero en términos de MACD, pero sí se aprecia una leve divergencia en términos del histograma, ¿no? Hay que seguirlo de cerca, no está muy claro, la verdad. Ni para corto ni para largo hay que darle tiempo al dólar yen. El dólar americano contra el dólar canadiense que muestra, bueno, en términos estructurales, recuerde que el dólar canadiense rompe esa zona de resistencia en 1.2947, 1.3082, que hacía pensar, ¿cierto?, en un triángulo de continuación alcista. Y a partir de ahí atacamos el 1.40 a favor del dólar americano contra el dólar canadiense, ¿vale? En razón de ello, tras el ataque a 1.40, el precio viene corrigiendo en lo que sería un comportamiento en A, B y C, tipo ondas de Elliott, hacia cotas del 1.3165, 1.3198, y actualmente ataca el neckline de esa estructura de hombro, cabeza, hombro, que dio lugar al movimiento correctivo. El neckline está en 1.3494, 1.3558, hasta no ver cierres por encima de 1.3458, que posibiliten la perforación de la directriz de máximos decrecientes, no podemos considerar que se retoma la tendencia alcista a favor del dólar americano contra el dólar canadiense. Señales estadísticas favorables. Bueno, esperamos ver cruces alcistas en términos de indicadores adelantados tipo osciladores, junto con fortaleza en el histograma de MACD, aunque ya hay cruces ascendentes en términos de MACD y perforación de la directriz bajista en términos de un índice de fuerza relativa, ¿vale? Mucha atención a lo que pueda hacer el petróleo WTI, que conlleve esa depreciación del dólar canadiense. Sin embargo, al momento de este informe, pues bueno, lo empieza a hacer bien el dólar canadiense frente al americano. Ya veremos. Revisemos ahora el dólar canadiense contra el real brasilero. El dólar americano frente al real brasilero. Y lo primero es, a nivel estructural, ¿qué está pasando? Y decimos, bueno, a nivel estructural, luego de las depreciaciones alcanzadas en el real en el año 2020, pues venimos haciendo un proceso correctivo de máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Pero hemos dicho un proceso correctivo ¿de qué? De un comportamiento alcista de depreciación del real, ¿vale?
Actualmente y en las últimas sesiones se atacó esa estructura de máximos decrecientes y a partir de ahí hemos visto fortaleza momentánea en el real brasilero, pero de momento no se posiciona por debajo de una reversión o de la zona de reversión a la media de ese canal que vaya a traer apreciaciones del real hacia la cuota de 4,60, 4.600. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues luego de atacar esa zona de los 5.500, vea que el real encuentra apoyo en la zona de 5.000, 5.071 y resistencia en los 5.380, 5.432. Ahí se está moviendo, ¿vale? Como todos saben, negociar un comportamiento lateral o una estructura lateral es mucho más complejo, ¿no? Con lo cual, simplemente hay que ver eh, si hay una rotación a la banda inferior estructural de ese comportamiento de consolidación o se perfora la parte superior. De momento, aquí es muy errático el comportamiento del real frente al dólar americano y considerando los spread que suele manejar el mercado en este tipo de paridades, pues mi recomendación o mejor, mi postura siempre es estar fuera de este tipo de activos. Y finalmente revisemos el dólar americano contra el peso colombiano para ver en dónde estamos y vea que desde el punto de vista estructural veníamos manteniendo una secuencia de mínimos crecientes y máximos crecientes históricos, pero resulta que la depreciación después de las elecciones presidenciales nos situó el peso por encima, la tasa de cambio por encima de los 4.800 puntos. Y a partir de ahí, tras atacar los 5.126 puntos, que fue todo un debate y varios editoriales a propósito del futuro del peso colombiano, pues vea que el precio está corrigiendo, la paridad está corrigiendo, de momento hay que vigilar qué hace a la altura de los 4.700 puntos. A nivel estructural, estamos en un comportamiento alcista y actualmente estamos en un proceso correctivo acompañado de la estacionalidad del dólar americano, el cual trae depreciación en la última parte del año por un tema fiscal. ¿Cómo está haciendo la apreciación del peso colombiano frente al dólar americano? Pues bueno, está construyendo un hombro cabeza a hombro, luego de lo que se identifica un impulso en 5 ondas, con zona de resistencia en los 5.100. ¿A dónde podrían llegar ese proceso correctivo? Pues hombre, a los 4.500 puntos, ¿cierto? Y a partir de ahí esperamos retomar la tendencia alcista en el peso colombiano, ¿vale? Continuemos con nuestra exposición y una vez hemos terminado las divisas, pues trasladémonos. Eh, pues nada, debemos trasladarnos al mercado de materias primas. Allí nuestro algoritmo se llama Prometeo Moderno y básicamente Prometeo encuentra frecuencias compradoras en qué activos. Este es el concepto con el cual funciona el algoritmo y tiene una esperanza matemática del 58%. Si usted estuviese usando el algoritmo, debería estar transando, buscando oportunidades de compra o debería estar comprado ya hace unos días en la cocoa, en largo, en el cobre, corto en el trigo, en el maíz, perdón, corto en el trigo, corto en el azúcar, corto en el gas natural y largo en el petróleo WTI. Eso es lo que registra el algoritmo. Como digo, una vez el algoritmo usando este concepto identifica la frecuencia del posicionamiento, usted debe adelantar la debida diligencia para aumentar la probabilidad, ¿no? Y básicamente es mirar algunos fundamentales, estructuras técnicas y por supuesto gestionar el riesgo, ¿vale? Veamos las principales materias primas que nos dicen. Entonces, miremos qué nos dice el oro. Y es que el metal precioso, luego de esa fortaleza que traía el dólar americano que le hace tanto daño al oro,
pues consiguió apoyarse en los 1.610 puntos, ¿no? Romper la cuota o perforar la resistencia de los 1.674, 1.772, y a partir de ahí empieza un rally alcista que está buscando los 1.844, 1.873 puntos. Señales favorables. Bueno, pues tenemos cruces alcistas en términos de MACD, fortaleza en el histograma, perforación de la directriz de máximos decrecientes en el índice de fuerza relativa, y en términos de la fuerza tendencial se aprecia posicionamiento alcista, ¿vale? Y estamos entrando apenas en la parte superior de un indicador tipo oscilador. Ahora, a nivel diario, ¿cómo se ve eso? Bueno, pues resulta que ese rebote en el oro se da a través de un doble piso que tiene zona de soporte en los 1.608, 1.626 y resistencia en los 1.734, 1.724 puntos. A partir de ahí, la perforación de esa zona de resistencia pues hace pensar en un oro en los 1.865 puntos, ¿cierto? Que coincidiría con la antigua zona de resistencia en los 1.843, 1.877. ¿Cómo está haciendo ese ataque? Pues muy organizado, con mínimos y máximos crecientes. Ahora, hay ligeras divergencias bajistas en términos del índice de fuerza relativa, al igual que en términos del histograma. Pero habrá que verlo. Tiene muy favorable el oro, entendiendo la estacionalidad del dólar y entendiendo el patrón gráfico con el que se está ejecutando. Revisemos el cobre. Ahora, en términos estructurales, recuerde que el cobre tiene muy clara la zona de soporte en los 3.124, 3.200, 3.325 y resistencia en los 3.860, 3.983. Actualmente el cobre rebota después de los mínimos alcanzados por los cambios en las previsiones de PIB de China y Estados Unidos, y por supuesto el impacto que tiene la política de COVID-0 en China y el comportamiento del cobre. Actualmente rebota al 61.8 de Fibonacci de todo ese impulso bajista, ¿vale? Hay que vigilar esa secuencia de mínimos crecientes, ¿cierto? Porque está atacando la resistencia de máximos decrecientes de corto plazo. Hay que ver qué hace a la cuota de los 4.000 puntos del cobre, ¿vale? Y finalmente revisemos qué está haciendo el petróleo West Texas. Y para ello quizás es importante que revisemos el gráfico estructural semanal. Es que a nivel semanal, pues el cobre lo ha tenido, el petróleo, perdón, ha estado muy estancado y ha tenido muchos problemas, ¿no? Está casi que enrangado, dirían algunos analistas, entre los $75 el barril, $76, y los $85. Está muy enrangado ahí, luego de que se pierde esa cuota de los $85. De momento no hay muchas razones fundamentales para pensar que el West Texas lo vaya a hacer bien. Vea que se apoya en los $74, $76 y de momento ataca la antigua zona de soporte, ¿cierto? Acá rebotó, se apoyó en los $82 para atacar los 93 y actualmente esa zona empieza a funcionar como resistencia. No hay muchas razones para ser optimista en el petróleo, eh, entendiendo la recesión, ¿no? Las previsiones de recesión. Bueno, y finalmente, continuando con la primera parte de nuestro reporte Bullanbier, el cual es análisis de las estructuras de cotización, pues entramos a ver qué está haciendo el mercado cripto. Y fundamentalmente, en términos del mercado cripto, lo que analizamos es qué está haciendo el Bitcoin, ¿vale? ¿O qué nos dice el Bitcoin? Bueno, desde el punto de vista semanal, resulta que el Bitcoin, luego de alcanzar esos máximos allá en los $69.000 y construir una estructura tipo doble techo con zona objetivo en los 12.000, 13.000 puntos, pues actualmente, luego de perder el soporte de ese doble techo, que eran los 29.264, pues parece que para allá vamos, ¿no?
ahí a lo tonto. Máximos decrecientes, mínimos decrecientes, bueno, a lo tonto, para allá vamos. Y algo que cambia la perspectiva que teníamos sobre el Bitcoin es que está consolidando por debajo de los 17.600. Consolidar por debajo de los 17.600 implica que demanda un muy buen catalizador para volver a retomar el impulso alcista. De momento, toda noticia macroeconómica y toda aversión al riesgo se va a trasladar en mínimos decrecientes en el Bitcoin, ¿vale? A nivel diario, pues tenemos eso, ¿no? Vea que el último tirón bajista en el Bitcoin se da a través de un patrón de continuación de tendencia, de un hombro cabeza a hombro a mitad de tendencia, ¿no? Y vea que ese hombro cabeza a hombro de continuación de tendencia bajista tiene como objetivo los 12.938 puntos. Y de momento no se aprecia ningún proceso de acumulación favorable al Bitcoin. Y hasta no ver cierres por encima de los 20.000, pues consideramos que cualquier noticia que traiga aversión al riesgo, pues va a hacer caer mucho más el Bitcoin. Entendemos y hemos visto que esto se debe al efecto contagio que ha traído la quiebra pues, de estas compañías de criptomonedas, ¿no? No quiero entrar en mucho detalle. Bueno, continuando con nuestro reporte Bullenbier, pues tenemos que evaluar lo que llamamos la fontanería del mercado. Desde el punto de vista de la fontanería del mercado, vamos a revisar el posicionamiento. ¿Qué nos dice el posicionamiento de uno de los principales participantes, como lo son los hedge funds? Desde el punto de vista de las materias primas, vea que el oro ha repuntado, pero los hedge redujeron su posición larga, ¿vale? Desde el punto de vista del cobre, tuvimos un nuevo ataque, recuerde, a la directriz de máximos decrecientes, y los hedge redujeron su posicionamiento largo. Lo mismo pasa en el petróleo WTI, redujeron su posicionamiento largo, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ven los hedge funds el S&P 500? Pues vea que aumentaron las posiciones en corto, a pesar del rebote visto en el Standard & Poor's. Contrario a ello, en el Nasdaq 100 aumentaron sus posiciones largas, ¿vale? Desde el punto de vista de las divisas, se han posicionado a favor del dólar americano, ¿vale? Si bien hay un consenso alcista a favor del euro, en la última semana los hedge se fueron en contra del euro, pero siguen en un consenso a favor del euro. Claro, ¿qué pasa? Recuerden que hay un decalaje entre la política monetaria de Estados Unidos y la política monetaria de Europa. Estados Unidos ya ha dicho, oiga, como que voy a bajar el ritmo de la subida de tipos. Europa no lo está haciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que Estados Unidos empiece a acercarse a su calendario de bajadas de tipos, pues la zona euro continúa con la subida de tipos. Y por eso parece o hay esa apreciación de un euro mucho más fuerte que el dólar en el mediano largo plazo. Sin embargo, en ese trade de consenso de mercado, pues los hedge han disminuido su posicionamiento a favor del euro. En la libra, vea que en la libra veíamos esa caída a nivel técnico que coincidía con una entrada de posicionamiento corto contra la libra esterlina frente al dólar americano. Ese ataque a la libra, producto de esa pérdida de sincronía entre política monetaria y política fiscal, pues trajo un posicionamiento muy fuerte contra la libra, que en la medida en que Reino Unido encontraba mejores candidatos para los puestos ministeriales, hacía que se redujera el posicionamiento contra la libra, ¿no? Como ven acá, mínimos por debajo del eje cero, es decir, contra la libra, pero ya no tan extremos. De momento aumentaron el extremo, ¿vale? En el dólar yen, vea que el deterioro del yen, esta subida en el yen, se ha dado, por decirlo de alguna manera,
con posicionamientos muy extremos, ¿cierto? Contra el dólar. Y actualmente estamos ahí. Estar con cortos en el dólar yen quiere decir que le han apostado más al yen que al dólar, ¿vale? De momento se aprecia lo mismo. Y recuerde que estamos viendo una caída, un proceso correctivo muy fuerte a favor del yen japonés. Eso desde el punto de vista del posicionamiento, de cómo lo están haciendo los hedge funds en esta canasta de supervisión. Vea que tenemos activos refugio, oro, yen, tenemos riesgo y tenemos activos que nos dan una señal de cómo está el ciclo económico, cómo lo están viendo. Hemos traído el DIX, que seguro ustedes sabrán que es un indicador de lo que están haciendo los dark pools, ¿vale? Y desde el punto de vista de los dark pools, estamos con volumen comprador en bolsa, ¿vale? Pero mucha atención porque luego de salir acá de extremos de no cobertura, están aumentando las coberturas. Generalmente, cuando hemos estado por debajo del eje cero en términos de cobertura, hemos encontrado los pisos de mercado, ¿vale? Entonces, mucha atención porque hay volumen en bolsa desde el punto de vista del DIX, ¿vale? Los hedge no están en la bolsa, en el S&P, pero sí están en el Nasdaq y está entrando dinero y está aumentando la cobertura. Cuando usted me aumenta la exposición a la renta variable y me aumenta la cobertura, quiere decir que es más difícil el shock del mercado, ¿cierto? Es más difícil un impacto, una noticia que nos lleve a nuevos mínimos, dado que está aumentando el posicionamiento y la cobertura, ¿no? Es como que usted aumenta el riesgo, pero aumenta el seguro, ¿no? Al mismo tiempo. Desde el punto de vista de otro indicador, como las órdenes market on close, pues estamos viendo que hay mucho dinero. Está entrando dinero día a día a favor del S&P. ¿Listo? Eso desde el punto de vista del posicionamiento. Desde el punto de vista del sentimiento, ya que tenemos un inversor desde el punto de vista del Fear and Greed Index de la CNN optimista, ¿vale? Acá están las diferentes métricas que en consenso le entregan a usted un inversionista que está entrando en un entorno de euforia, ¿vale? Desde el punto de vista de la estacionalidad del mercado, si bien hemos dicho que el último trimestre es muy favorable para las bolsas, pues yo quiero traer qué pasa en verdad en un bear market, ¿no? En un bull market, octubre, noviembre y diciembre es el mejor año para la bolsa. En un bear market, vea que las subidas de octubre se pierden en noviembre y diciembre. Es mucho cuidado. Todo depende de usted. ¿Usted qué cree? ¿En qué entorno nos estamos moviendo? ¿Vale? Recuerde la estacionalidad del dólar. Es muy favorable a cierre de año, ¿vale? Lo mismo la estacionalidad eh, del bono americano de 10 años y el otro. ¿Listo? Suelen ser muy favorables. Ahora hemos traído algo que llamamos la rotación sectorial. La rotación sectorial funciona con un algoritmo que llamamos BACO y es lo que trata de ver bajo este concepto, que se lo dejo en pantalla, es cómo se estaría moviendo el dinero semana a semana entre los diferentes activos, ¿vale? Valorados desde el punto de vista de ETF. Si se vea, de momento se empieza a rotar o a construir una oportunidad en corto en el sector energético, ¿cierto? Deme un momento, yo, yo no me lo sé todos, ¿no? Más faltaba. Le voy a contar qué nos está diciendo el algoritmo BACO. Dice, bueno, de momento usted debería estar montando o buscando con alta probabilidad, una probabilidad casi el 82%. Si usted rotara el capital, lo que hace este algoritmo es, si usted rota el capital entre activos, como yo le digo, en un periodo de un año, usted tiene la esperanza matemática de hacerlo bien el 82% de las veces. ¿Y qué está diciendo? Vea, empiece a salir del sector de gas y de petróleo americano.
aquí y en general del sector energético. Empiece a buscar posicionamientos en consumo discrecional, ¿vale? En largo. Y empiece a salir también o a posicionarse en corto en todo lo que tenga que ver con exploración y producción de gas. ¿Listo? Eso nos dice Bajo. Y finalmente, para cerrar la fontanería del mercado, es muy importante que miremos algo que llamamos nosotros la amplitud de mercado. Y ya se la comento. Desde el punto de vista de la amplitud de mercado, lo que nosotros estamos haciendo y lo que usted debe hacer es, ¿qué está esperando usted que haga el mercado? Recuerde que un buen inversor o un buen analista no está persiguiendo al mercado. Le está pidiendo al mercado ciertas señales para entrar o no entrar, ¿cierto? Señales de psicología del mercado, de cotización del activo, que se adecúan a su idea de inversión, ¿sí? En ese orden de ideas, lo que nosotros hemos hecho con la amplitud de mercado es hacer un estudio de macrociclo del Standard & Poor's 500. Y ya advertíamos el año pasado que estábamos llegando a la onda 5 de un gran proceso expansivo a favor del mercado americano desde 1864. Ahora, resulta que coincidió nuestro análisis y salió bien, y en lo corrido del año veíamos que los máximos alcanzados en enero empezaban a construir un movimiento correctivo, ¿vale? Ahora, el movimiento correctivo, valiéndonos del mismo uso de las ondas de helio, con el que hicimos una descomposición histórica del Standard & Poor's 500, nos decía que el movimiento correctivo era de macrociclo y que ese movimiento correctivo de macrociclo se hace en tres ondas, en una onda A, B y C. En razón de ello, el trabajo del analista es encontrar al interior de la onda A en qué tipo, si se quiere, de ola estamos. Recuerde que para Elliot hay mareas, hay olas y hay ondas. Resulta que en términos de la marea, usted dice, estamos en A, que es un movimiento bajista. Pero al entrar en una marea en A, quiere decir que esa es la tendencia. Y usted sabe que una tendencia desde el punto de vista de Elliot se descompone en 5 ondas. Entonces, ¿cuál es la tarea que tuvimos que hacer o que tiene que hacer todo analista? Identificar cómo esta caída a febrero es la ola 1, luego el repunte ola 2, 3, 4 y 5 de un comportamiento en A. Actualmente el rebote visto en las bolsas, si no fallamos, que podemos fallar y nos podemos equivocar obviamente, pero lo que el modelo está mostrando y la efectividad que nos ha dado es que estamos teniendo un rebote de ola B correctiva. Y recuerde que la ola B correctiva es A, B y C y sale. Quizás por el tipo de indicador que usamos, lo estamos viendo como un solo movimiento. De ahí que en términos de la amplitud de mercado, lo que usted y lo que nosotros estamos estudiando es configuraciones en el Standard & Poor's aquí arriba que vayan a traer la marea C, que es un movimiento correctivo que se debe descomponer teóricamente como se descompone esta marea en A, en 5 horas. De ahí que en términos de amplitud de mercado, lo que usted se está preparando es entrar en un mercado bajista en las próximas semanas, ¿vale? Finalmente, y continuando pues, con nuestro reporte Bull and Bear, lo que hay que ver es el calendario económico de la semana. ¿Listo? Muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que estas estructuras de cotización que acabamos de ver y ese sentimiento inversionista que acabamos de exponer, pues evidentemente cambia, ¿cierto? O se vuelve más eufórico o pasa pesimista acorde
a una condición económica o geopolítica. Desde el punto de vista del calendario económico, tenga muy presente estos eventos para el lunes 5 de diciembre. 1. La publicación del PMI de Reino Unido. La publicación del PMI de servicios de Reino Unido. 2. El PMI no manufacturero de Estados Unidos. La decisión de tipos de interés que lleva a cabo el Banco Central de Australia. Día lunes. Vigile eso de cara a esas estructuras que ya expusimos. Eso para el lunes. Para el día martes 6 de diciembre, vigile el PMI de construcción del Reino Unido, vigile el PMI de compras, el PMI de Canadá, vigile la perspectiva energética de corto plazo que publica la EIA en Estados Unidos y vigile el dato del Producto Interno Bruto de Australia. Para el día miércoles, vigile la decisión de tipos de interés que tome el Banco Central de Canadá, vigile la publicación de los inventarios de petróleo de Estados Unidos y vigile, muy importante, el Producto Interno Bruto de Japón. Para el día jueves, vigile la declaración que va a hacer Christine Lagarde y las solicitudes iniciales de desempleo. Y finalmente, para el día viernes, vigile el índice de precios al productor de Estados Unidos. Recuerde esto, y es que el precio cataliza o reúne, mejor, sintetiza una condición económica junto con las expectativas de un inversionista, ¿cierto? Pero las expectativas de un inversionista se mueven con base en la información que le entrega el ciclo económico o el mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que el precio no se mueve porque ahí estaba el indicador de MACD. No, señores. El precio se mueve por un catalizador que motiva o desmotiva a un inversionista. Y usted tiene la estadística y los indicadores técnicos para mirar, ¿cierto?, la probabilidad de que ese movimiento, ¿cierto?, ese cambio psicológico que hay en el inversionista produzca olas de movimiento o desarrollos más grandes. Para eso es el indicador, para mejorar el time. ¿Acorde a qué? Acorde a un catalizador. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante que usted dentro de su planeación semanal de inversión o de análisis de mercado tenga en cuenta el calendario económico y tenga en cuenta cuáles son las estructuras de cotización. Porque estructuras de cotización como las que hemos visto, patrones tipo cuña ascendente, que son patrones de agotamiento alcista, pues hombre, eso se puede romper si hay un catalizador económico que deteriora las expectativas del inversionista, ¿vale? Ténganlo muy presente. Y finalmente, hemos traído una leve cartografía geopolítica de qué debería estar usted mirando o supervisando desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Uno, pues desde el punto de vista de Estados Unidos, no hay que olvidar la gran línea divisoria, lo llamamos nosotros, y es Estados Unidos, China y Taiwán, ¿vale? Ahí hay mucha tela por cortar todavía, dada la importancia que tiene Taiwán y dadas las tensiones que se han construido alrededor de Taiwán, ¿vale? Dos, el binomio sino-ruso. Recuerde que China no ha censurado abiertamente a Rusia por la invasión o por el ataque a Ucrania. Y recuerde también lo que ha pasado, que se hablaba de ponerle techo al petróleo ruso, pero resulta que el petróleo ruso cotiza $15 por debajo del Brent, ¿no? Y entonces el techo pues no afectaba en nada el precio del petróleo ruso, porque lo dejaba muy cerca a los precios que pueden encontrar sobre el WTI o el Brent. Y resulta que hay un gran consumidor de petróleo ruso, ¿cierto? Que es China y que es India. Entonces, mucha atención a todo lo que se pueda mover desde el lado de esa asociación, porque la pandemia cambió cosas y entre esas cambió el capitalismo como lo entendíamos y cambió el capitalismo en términos de la globalización y cómo esto reduce o redujo en alguna época los costos de producción de muchas empresas. Hoy en día estamos viendo que a los estados no les importa el costo de producción de ciertas
bienes y servicios estratégicos para sus economías. Y en eso las alianzas por bloques o aliados empieza a ser muy importante a la hora de determinar el curso y la fortaleza de ciertas divisas. Y eso Estados Unidos lo tiene muy presente. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, tenga en cuenta esos dos ítems. Desde el punto de vista o análisis de la zona euro, la zona euro tiene que vigilar la crisis energética, ¿cierto? Primero, por el invierno. Dos, se han hecho unas alianzas para superar y dejar de depender del gas ruso, pero eso no es de la noche a la mañana. Y muy importante, el conflicto ruso-ucraniano parece que va a durar más de lo que esperábamos. Eso quiere decir que va a ser más duradera la crisis energética en la zona euro. A vigilar todas las decisiones que se tomen en torno a la energía en Europa, porque eso será clave o puede desencadenar movimientos y acciones en los precios que ya hemos analizado. Desde el punto de vista de Asia y China, hay que tener y hay que poner mucho cuidado a las pretensiones de posicionamiento de China en el Ártico, básicamente porque hay informaciones y hay conversaciones, ya hay informes que muestran que China quiere aumentar su presencia en el Ártico, ya que eso acorta unos 3.000 millas náuticas toda la parte de importación de hidrocarburos y minerales. ¿Listo? Mucho cuidado. Y desde el punto de vista de China, que también oscila un poco con la importancia de Taiwán, tiene que ver con la actual guerra de los semiconductores. Recuerden que en esa guerra ya entró Europa, ¿no? Y por ahí hay algunas pretensiones y algunas negociaciones sobre España como una gran central de producción de semiconductores. Dejamos enunciados algunos temas de interés geopolítico. Los hemos dejado en este informe básicamente por la cantidad de información que hemos visto que se está produciendo con estas etiquetas, ¿vale? No siendo más, deseándoles a todos muchos éxitos en sus análisis y estrategias. Y recuerden que el verdadero análisis que sirve es el que ustedes hacen. Aquí simplemente brindamos y compartimos la información y los procesamientos de datos que hemos hecho para aumentar la probabilidad de éxito en la toma de decisiones que puede llevar cualquier persona. Feliz semana para todos.